Hay algo que todos los estudiantes de español tienen en común. No importa si son principiantes o avanzados. Y es que todos tienen las mismas preguntas. Y así como dije, no importa el nivel o de qué país sean. En algún momento todos se preguntan ¿por qué hay dos palabras para ser y estar? ¿Por qué los sustantivos tienen género y número? ¿Por qué digo me gusta el café y no yo gusto el café? Y créeme, si tú también te has hecho estas preguntas, no estás solo. Créeme que las escucho todo el tiempo en mis clases. Y lo más curioso es que muchos de los estudiantes ya saben cómo utilizar estas estructuras, pero no saben exactamente cómo o por qué funcionan de esa manera. Por eso en este video voy a responder las 10 preguntas más comunes que todo estudiante de español se hace. Vamos a responder todas esas dudas de un aprendiente. Hola a todos y todas. Bienvenidos a nuestro canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili. Y ya sabemos que en estos videos no solo analizamos o aprendemos sobre gramática y vocabulario. También vemos un poco más allá, un lado más cultural o el alma del idioma. Cómo se habla, cómo se siente y cómo se piensa en español. Así que voy a responder todas tus dudas, no solamente del lado gramatical, sino también su toque cultural. Y al final, como siempre, tendremos un ejercicio para poner en práctica juntos lo que hemos visto a lo largo del video. Así que quédate, si estás listo, empecemos con este video. Arranquemos con la primera pregunta, que es: profe, ¿por qué en español existe el verbo ser y el verbo estar? ¿Por qué dos verbos para esta situación? Y sí, puse esta pregunta en primer lugar porque es la reina de las dudas de los estudiantes. Especialmente si has estudiado otros idiomas como el inglés, el francés, el italiano, aprender el ser y estar en español puede darte un poco de dolor de cabeza. Y ya que mencioné en inglés, por ejemplo, donde tenemos el verbo to be, en español tenemos ser y estar. Y eso es porque en español se hace una distinción muy importante entre cómo es algo y cómo está algo. Veamos un poco cada uno de estos verbos. Empecemos por el verbo ser. El verbo ser representa la esencia, la identidad o lo permanente. Lo usamos regularmente para algo que no puede cambiar físicamente o que es parte de tu naturaleza. Soy profesora, soy peruana, él es alto, es una persona simpática. No olvides que ser responde a la pregunta ¿quién soy? ¿Quién es? O ¿cómo es? Y ojo aquí, porque muchas veces también utilizamos ser para cosas que pueden cambiar, pero si lo tomamos como parte de nuestra personalidad, de todas formas utilizamos el verbo ser. No olvides también que utilizamos ser para decir la hora, son las 3, para fecha, hoy es lunes, para origen, soy de Lima, para profesión, soy médico, y para posesión, es mi libro. En el caso del verbo estar, representa el estado, la emoción, la ubicación y lo cambiante. Se podría decir que se utiliza para situaciones transitorias, de cómo te sientes o dónde estás. Estoy cansada. El café está caliente. Estamos en casa. La ventana está abierta. Estar responde a las preguntas ¿cómo está?, ¿dónde está? Y ¿en qué estado está? Así que se usa mucho para estados y condiciones
que cambian a lo largo del día o de la vida. Estoy feliz, estoy enfermo, estoy aburrido. Ahora pasemos a la siguiente pregunta de los estudiantes. Profe, ¿por qué los sustantivos tienen género? Esta es una buena pregunta y la respuesta es bastante corta, porque el español viene del latín y el latín tenía también géneros gramaticales. Pero te voy a dar una respuesta un poco más real. La raíz del género en los sustantivos en general no tiene nada que ver con algo biológico, simplemente es una forma en cómo se ordena el mundo del español. En español, la mesa es femenina y el libro es masculino. Entonces, casi siempre las palabras con terminación a suelen ser femeninas. Y lo mismo para las palabras con terminación o, que suelen ser masculinas. Pero, como siempre, hay excepciones. Por ejemplo, la mano termina con o, pero es femenina. El día, el mapa, son otros casos. Si te sirve también de respuesta, hasta los hablantes nativos no podrían decir exactamente por qué hay palabras que se decidió que sean femeninas y otras masculinas. Simplemente las aprendemos como tal. Otra pregunta bastante común es la que tienen con el verbo gustar. Profe, ¿por qué se dice me gusta el café y no se dice yo gusto el café? Como cualquier otro verbo. Y esto sucede porque el verbo gustar funciona un poco al contrario de lo que uno espera. Literalmente significa algo que causa gusto en mí. Entonces no digo yo gusto del café, sino digo me gusta el café. Porque el café es el que me produce este gusto. Entonces, me gusta el café, a ti te gusta el té, a María le gusta el chocolate. Dato cultural aquí, tenemos unas palabras que significan algo un poco más fuerte que gustar, como por ejemplo, encantar o amar. Puedes decir, me encanta el café o amo el café. Para el verbo amar no necesitamos los otros pronombres. Y también cuidado cuando dices me gustas a alguien. Esto significa que te atrae. La siguiente pregunta es un poco similar a lo de los sustantivos, pero en este caso hablamos de los adjetivos. Profe, ¿por qué los adjetivos también deben tener un género y un número? Esta también puede ser una pregunta bastante simple, pero detrás de ella hay algo muy lindo del español, porque los adjetivos cambian de género y número no por un capricho o porque queremos complicarle la vida a los estudiantes, no, nada de eso. Simplemente buscamos armonía y equilibrio al momento de expresarnos. En este idioma todo tiene que concordar, como diríamos, tiene que hacer juego. Y si lo piensas bien, tiene sentido, porque cada vez que hablamos, las palabras encajan perfectamente como una pieza de rompecabezas. Y si sentimos que no encaja, entonces suena como algo raro. Entonces podríamos decir que la concordancia es cuando las palabras se ponen de acuerdo. Los adjetivos en español deben concordar en género y número con el sustantivo que acompañan. Esto no es una opción, es una pequeña regla para cortesía entre palabras. Un chico simpático, una chica simpática. Unos chicos simpáticos, unas chicas simpáticas. ¿Ves? Cada palabra se adapta a la otra. Si el sustantivo cambia, el adjetivo cambia. Esta es una forma de mantener la coherencia visual y sonora del idioma. Y como sabemos, en el idioma existen algunas excepciones. Claro que hay adjetivos que no cambian su forma sin importar el género. Usualmente los adjetivos que terminan en e o en ista. Por ejemplo,
un estudiante inteligente, una estudiante inteligente. O un chico optimista, una chica optimista. Aquí el adjetivo no cambia, pero concuerda mentalmente. El sonido e oísta al final funciona como un punto neutral y acompaña a ambos géneros. Por eso suenan tan bien. Hasta ahora he respondido algunas dudas que tienen casi todos los estudiantes que están aprendiendo el español. Pero antes de continuar, quiero darte una súper recomendación. Si quieres seguir practicando y llevar tu español al siguiente nivel, te invito a suscribirte a nuestra newsletter en nuestra página web burbujadelespañol.com. Al suscribirte tendrás grandes beneficios como recibir una historia en español, pero no solo eso, también vocabulario, gramática y un PDF para que puedas practicar lo que estás leyendo. Así que ¿por qué no aprovechar cualquier espacio, tiempo o lugar que tengas para seguir practicando tu español? Suscríbete a nuestra newsletter en nuestra página web y sigue practicando tu español en donde estés. Ahora sí, continuamos con las preguntas. Seguimos con la pregunta 5. Profe, ¿por qué en español existe por y para? Otra gran pesadilla de los estudiantes. La diferencia aquí no solo es gramatical, también una diferencia mental. Para es propósito, objetivo o destino. Estudio para aprender español. Este regalo es para ti. Por es la causa, el motivo o el medio. Lo hice por ti o viajamos por España. Una forma de recordarlas es mirarlas de esta forma. Para con respecto hacia el futuro y por hacia atrás. La siguiente pregunta la he escuchado muchas veces y es: profe, ¿por qué en español existen los acentos escritos, las tildes? Esta es una muy buena pregunta y te lo digo desde ya, los acentos o tildes no son una decoración. No están ahí para que las palabras se vean más bonitas o simplemente son algo opcional. No, todo lo contrario. Los acentos tienen una función muy clara y poderosa, y es la de indicar dónde recae la fuerza de voz al momento de decir una palabra. Y eso podría cambiar todo, porque en español es tan importante la pronunciación como la escritura, porque cada palabra se escribe más o menos como suena. Por eso los acentos son como una guía, como una brújula, porque te dicen qué parte de la sílaba, qué sílaba suena más fuerte. Y algo muy importante es utilizar las tildes para marcar estas diferencias. Ojo que no se colocan las tildes en todas las palabras. Tenemos unas reglas específicas para la tildación, pero podemos notar diferencias como decir en presente yo canto o en el pasado él cantó. En estos casos son muy importantes no olvidar escribir la tilde donde corresponde. Tenemos otros casos donde la tilde también es sumamente importante para diferenciar, por ejemplo, el de artículo o el con tilde del pronombre masculino. Lo mismo para tú sin tilde de posesivo o tú con tilde, que también es el pronombre. En el caso de la palabra como, que funciona como un verbo o también para comparar, y como con tilde en una pregunta. Y ya que menciono las preguntas, casi siempre se tildan estos pronombres interrogativos, como en el caso de qué. Que sin tilde sería un conector, mientras que con tilde un pronombre interrogativo. Así que ya sabes que la tilde no solo marca la diferencia entre la voz, el acento, sino también entre el significado de estas palabras. Pregunta 7. Dice: profe, ¿por qué en España se utiliza el pronombre vosotros
y en otros países simplemente usan ustedes. Y esto es porque el español no es uno solo, un tipo de español, digámoslo así. Y como ya habrás escuchado, en España se utiliza mucho más el pronombre vosotros, cuando en América Latina es más famoso el ustedes. Incluso las conjugaciones. Decimos, vosotros venís a España. En América Latina, ustedes vienen a España. No hay una forma correcta o incorrecta. Simplemente son variaciones culturales. Y eso es lo más lindo del español. Puedes adaptarlo al país en donde estés. La pregunta número 8 es una pregunta un poco más personal y dice, profe, ¿por qué no me entienden cuando hablo? Yo siento que hablo bien, pero no me entienden. Y me imagino que este es un tema muy frustrante porque muchos estudiantes pasan mucho tiempo preparándose, aprendiendo correctamente la gramática, practicando vocabulario y al momento de hablar como un nativo, simplemente no se les entiende. La otra persona está como que, ¿puedes repetir? Y el estudiante piensa, pero lo dije perfecto. Bueno, casi siempre no son las palabras que elegimos, sino cómo las decimos. Esto no quiere decir que hables mal, sino que quizás tu ritmo, tu entonación, tu pronunciación necesita un poco más de práctica. Y eso es completamente normal. Cuesta un poco de tiempo poder llegar a este sonido natural de un idioma. Así que lo que yo te recomiendo es adaptar tu oído y tu voz al español. Puedes intentar escuchar con intención y atención a otros hablantes. También puedes leer en voz alta y por supuesto grabarte a ti mismo para después escuchar cómo lo estás diciendo. Ya vamos a llegar al final de las preguntas, así que pasemos a la pregunta 9. Esta dice, profe, ¿por qué los nativos cambian tanto las palabras? Y esto es un caso similar al español que se hablan en diferentes países. Muchas veces los estudiantes están muy regidos a lo que leen en los libros de texto de español. Pero no olviden que el verdadero español está afuera, en las calles. Y cada país tiene sus propias expresiones. Uno de los casos más conocidos es el auto o carro o coche, o también el aguacate, que en algunos países es también palta, o incluso algunos utilizan avocado, que es la influencia inglesa. Así que no te frustres, no te preocupes, porque esto es parte de la riqueza de un idioma, en este caso del español. Es casi como viajar desde tu casa. Y agregando una pequeña pregunta en esta sección es, ¿cuál es el español correcto? ¿Cuál es el español que debo aprender? Pues aprende todos los que puedas. El español no le pertenece a un país, es parte de los miles de millones de hablantes. Y esa diversidad es lo que nos hace especiales. Y llegamos a la pregunta número 10, que dice, profe, ¿qué hago después de haber aprendido lo básico? Esta es mi favorita porque los estudiantes muchas veces me dicen, profe, ya aprendí los verbos, ya practiqué todos los tiempos verbales, sé vocabulario, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué necesito? Y la respuesta es simple, usa el idioma. Habla, escribe, escucha, practica, equivócate también. La fluidez muchas veces no llega estudiando, simplemente viviendo el idioma. Así que mi consejo es que empieces a consumir más contenido en español. Series, películas, podcasts, cosas que puedas integrar a tu día a día. Y sobre todo, si tienes una mínima oportunidad de hablar con alguien en español, aprovéchalo y habla sin miedo. Ya sabes, no estamos buscando la perfección, sino la conexión. Y estas son las 10 preguntas que más he escuchado de mis estudiantes
cuando están aprendiendo español. Y como dije en un inicio, tenemos una pequeña práctica con algunos temas que hemos tocado durante este video. Así que vamos a practicar. Vamos a completar estas oraciones con la opción correcta. La primera es sobre ser y estar. La oración dice: feliz de verte. Opciones: A, soy. B, estoy. ¿Cuál crees que es la correcta? Muy bien, en este caso sería estoy feliz de verte. Aquí utilizamos el verbo estar. Siguiente, aquí vamos a elegir entre por y para. La oración dice: este regalo es ti. Veamos. Muy bien, aquí dice: este regalo es para ti. Sería correcto utilizar para. La siguiente tenemos que elegir entre gusto o gusta. La oración dice: me mucho el chocolate. ¿Cuál sería la correcta? Así es, aquí diríamos: me gusta mucho el chocolate, no me gusta. Veamos una más, esta es un poco más cultural. En España se dice ordenador, mientras que en México se dice A, computadora, B, portátil. Aquí la respuesta es computadora. Esta sería la versión del ordenador en México. Y hasta aquí hemos llegado con este video sobre preguntas más comunes entre los estudiantes. Y espero haber aclarado también algunas dudas que todos tenemos al aprender un idioma. Recuerda que entender las reglas es muy importante, pero entender el por qué funcionan te ayudará a dominar por completo este idioma. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos un me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También te invito a pasar por todas nuestras redes sociales para que sigas viendo más contenido en español. Y también no olvidar pasar por nuestra página web burbujadelespañol.com, donde tienes muchos beneficios como un test gratuito para saber tu nivel de español. Puedes suscribirte a nuestro newsletter y recibir mucho más material. Y también tienes clases de español con nuestro staff de profesores. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.